Bueno, Claudia nos hace la pregunta número 51, colegas. Bueno, ya estamos a la mitad del camino. Son 100. Vamos a darle 51 de Claudia. Dice, una persona natural que es accionista y representante legal de una empresa, toca registrarlo independientemente. Cuando se carga directamente en la plataforma, no permite marcar la posición de representante legal. Bueno, Claudia, lo que le está sucediendo en la plataforma es porque en la resolución el criterio es el siguiente. Usted tiene una primera opción de reporte y es busque las personas naturales que cumplen con los criterios del numeral 1 y también las personas naturales que cumplen con el numeral 2. Esa es la primera opción de reporte. Si usted tiene personas que va a reportar por titularidad o por control, no necesita reportar como representante legal o no necesita reportar al representante legal. Entonces usted cuando entra a la plataforma, como usted ya reportó a la persona, este es el 51, como usted ya reportó a la persona como accionista por ser titular, pues la plataforma ya no le permite reportar al representante legal. Entonces no necesita hacerlo. Simplemente usted ya tiene personas o una persona que cumple con titularidad, va a reportar a esa persona o a esas personas. Bueno, el 52 nos hace la pregunta Sandra Ruiz con la pregunta número 62. Dice, para una propiedad horizontal con copropietarios con menos de 4, el que se reporta es el representante legal o el presidente, dado a que pertenece al consejo de administración y tiene más autoridad que el representante legal. Bueno, entonces, Sandra ya hizo el análisis del artículo 6, se dio cuenta que ninguno cumple con el criterio de titularidad, tampoco ninguno cumple con el criterio de control. Entonces, va a reportar por criterio de gestión, que es el numeral 3, la segunda opción. ¿Listo? Numeral 3. Listo. Entonces, ¿quién? A priori, pues se debe reportar al representante legal, que se supone que es la máxima autoridad administrativa. Pero, dice este criterio, este numeral, que si existe una persona natural que tiene mayor autoridad que el representante legal en las funciones de gestión o dirección de la empresa, pues se debe reportar esa persona. Entonces, reportaría, como usted lo escribe, Sandra, que en este caso el presidente tiene mayor autoridad que el representante legal, pues tiene que reportar al presidente. La pregunta número 53 nos la hace Nancy Caro Ballesteros y ella nos escribe: buena tarde, en la parte de beneficiario, la opción de activo, ¿qué se tiene en cuenta para marcar dicha opción? Bueno, se tiene en cuenta la persona que es titular sobre los activos. ¿Qué significa eso? Cuando usted es socio, por ejemplo, de una SAS, usted tiene derechos sobre los activos netos de esa SAS. Si esa sociedad se llega a disolver, a usted como socio le van a dar una parte de los activos. Tiene derechos sobre los activos de esa entidad. A eso es que hace referencia. Entonces yo tengo que mirar los beneficiarios, los titulares sobre el beneficio de lo que corresponde a los activos, a la utilidad y a los rendimientos de esa entidad. Pregunta número 54 nos la hace Marta Janet Castillo. Marta Janet Castillo nos pregunta lo siguiente: en un fondo de empleados son los miembros principales y suplentes de la junta directiva los que se deben registrar en el RUT. De acuerdo, bueno, estas preguntas. Y en el artículo 5 no me queda claro. Entonces, la primera pregunta, fondo de empleados, es una persona jurídica. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los que tienen los derechos de voto? Derechos de voto. Eso lo sabemos nosotros estudiando el estatuto de ese fondo de empleados. Los derechos de voto generalmente son los que eligen el representante legal, ¿sí? Los que toman las decisiones relevantes. Casi siempre, normalmente en las entidades sin ánimo de lucro es la asamblea, ¿sí? La asamblea de asociados. Entonces yo tengo que mirar si cumplen los criterios del numeral 1 del artículo 6. No solo de forma individual, sino de forma conjunta también. ¿Sí? Ya si no encuentro ninguna persona que cumpla con esos criterios de titularidad y tampoco hay una persona natural que controle, ahí se reporta al representante legal.
Bueno, Marta también nos dice, en cuanto al artículo 5, no me queda claro. No me dice que no le queda claro, pero el artículo 5 habla de los que no están obligados a suministrar información en el RUT. Y dice básicamente que son las entidades públicas donde el 100% de su participación sea público. O sea, las sociedades mixtas o las entidades mixtas sí están obligadas a reportar el RV, pero las que son entidades públicas y 100% de la participación es público no están obligados a reportar. Y el segundo ítem habla de organismos internacionales reconocidos por el gobierno nacional. Entonces, organismos internacionales, ¿sí? Por ejemplo, si hay una sede de la ONU aquí en Colombia o cualquier organismo internacional que sea acreditado por el gobierno nacional, no está obligado a reportar el RV. Bueno, la pregunta número 55 nos la hace Rosalba Cifuentes Torres. Dice, ¿qué personas se consideran beneficiarios finales condicionados? En la resolución, en el artículo 1, hay unas definiciones. Ahí encontramos lo que entendemos por beneficiario final condicionado. Y es que en algunas empresas o en algunos patrimonios autónomos, algunas entidades sin personería jurídica, pueden existir personas que son beneficiarios, pero están condicionados al cumplimiento de un hecho futuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando los padres crean un patrimonio autónomo, le dicen a una fiducia, miren, esto es lo que le vamos a dejar a nuestro hijo, pero cuando se case, se lo entregan. Mientras tanto, que se quede con el usufruto, pero la titularidad sobre los bienes cuando madure, cuando se case, cuando deje de estar por ahí arriesgando el patrimonio de la familia. Entonces, eso es una condición. Solo cuando se cumpla la condición, la persona va a ser titular, pero nosotros debemos reportarla desde ya y reportar cuál es la condición en el futuro que se tiene que activar para que sea titular del beneficio. Pregunta número 56 de Ángela Salazar. Ángela Salazar dice, en el caso de una empresa una empresa sociedad en comandita, tiene sus dos gestores, pero la empresa está inactiva igual. Bueno, Ángela, no existe excepción para las empresas que están inactivas. En ninguna parte de la resolución dice que si están inactivas no están obligadas. No, todas las empresas que existen, ¿listo? Bueno, dice está inactiva y es en realidad una sociedad conyugal. Igual se debe realizar el reporte. Sí, se debe realizar el reporte porque es una persona jurídica y se debe analizar los criterios del artículo 6 de la resolución y se debe revisar la relación de consanguinidad y afinidad que existe entre los socios. Pregunta número 57 de María Yolanda Cote dice, ¿en una propiedad horizontal hay que analizar el grado de consanguinidad y afinidad? Sí, porque una propiedad horizontal es una persona jurídica y le aplica los criterios del artículo 6 y el numeral 1 de ese artículo y también el numeral 2 habla de las personas que actúan individual o conjuntamente. Y mira, aquí vamos a colocarlo. Artículo número 6 habla de las personas que tienen la titularidad, aquí está, la titularidad actuando de manera individual o conjunta, o cuando ejercen control actuando de manera individual y conjunto. Y para saber si actúan conjuntamente, yo tengo que mirar la relación no solo por el grado de consanguinidad y afinidad, sino también por el primer grado civil, ¿sí? Por ejemplo, padres adoptivos, hijos adoptivos. Pregunta número 58 nos la hace Morelia Jaramillo. Dice, en una urbanización que tiene 84 apartamentos y en cada apartamento hay 2 o más propietarios, ¿se deben reportar a todos? Bueno, Morelia, se deben reportar a todos los que cumplan con los criterios del artículo 6. O sea, es decir, yo tengo que mirar la titularidad, yo tengo que mirar si es el 5% o más de los derechos de voto en la asamblea que tiene la persona. Normalmente los que tienen los derechos de voto son los copropietarios, de acuerdo al coeficiente de copropiedad. Pero tengo que revisar, ¿sí? Tengo que revisar cómo está estructurada esa persona jurídica. No solo por el hecho de ser copropietario, los tengo que reportar a todos, no.
Tengo que revisar los criterios. La titularidad sobre los derechos de voto es el primer criterio. Reviso también si existe alguna persona que ejerza el control, y si tengo personas por esos dos numerales, los reporto a ellos. Si no hay ninguna persona que cumpla con los criterios de los dos primeros numerales, reporto al representante legal. Pregunta número 59 nos la hace nuestro amigo Freddy Leonardo Botía y nos escribe: recién salió la norma sobre el RUT. Había una fecha para presentarlo, sin embargo, no fueron corriendo. Pero si un contribuyente reportó los beneficiarios finales, debería nuevamente reportarlos si no hay cambios, porque en la página de la DIAN aparecen ya los reportados. Quedo atento. Bueno, Freddy, ¿no? Si usted le aparece ya en la página de la DIAN, usted le aparece ya el RUT y no existen cambios, no está obligado a actualizar ese registro único de beneficiarios. El registro único de beneficiarios solo se actualiza cuando existen cambios, ¿listo? No es un asunto que tenga que ser actualizado cada año o cada cierto tiempo. Usted ya lo tiene ahí, ya tiene reportados sus beneficiarios finales y no existen cambios ni en la titularidad, ni en los porcentajes, ni nada, pues deja ese registro así. Pregunta número 60, José Luis Fernández Vallejo dice: para una fundación sin ánimo de lucro se debe registrar al representante legal por tener derechos de tomar decisiones. Ojo, dice, y su titularidad solo sería como derecho de voto. No confundamos derechos de voto con las facultades administrativas, son cosas diferentes, ¿listo? Los derechos de voto en una fundación normalmente los tienen los socios, que son los que toman la decisión, por ejemplo, de nombrar al representante legal. Sí, son los socios los que tienen los derechos de voto y los que toman las decisiones relevantes. Normalmente, cada caso puede ser particular, pero normalmente en una fundación el representante legal simplemente tiene facultades administrativas y en su administración debe respetar las decisiones que ha tomado la asamblea de socios. Entonces, una cosa son las facultades administrativas y otra cosa los derechos de voto. Una fundación debe revisar quiénes tienen los derechos de voto, que normalmente son los asociados de esa fundación, y tiene que revisar todo lo que dice el artículo número 6, si tienen el 5 o más del 5% de titularidad sobre esos derechos de voto. Mira también si actúan conjuntamente con otras personas, ¿okay? También debe revisar si existe alguna persona que tenga el control de esa fundación, ¿sí? Ya, si no encuentra ninguna persona por esos dos numerales, reporta al representante legal. Bueno, ahí también José Luis nos decía, esta fundación no ha iniciado labores, no importa que no haya iniciado labores, no hay excepción para las empresas inactivas, no hay excepción. Ya existe la fundación, ya existe la personería jurídica, se debe hacer el reporte del RV.